preocupes, porque lo vamos a ver la semana que viene. Ya te adelanté la situación. Listo, criatura. Ahora sí, para no retrasarnos más, dime, mamá. Disculpe, también estaba preguntando, yo quería preguntar sobre cuando alguien decía peróxido de hidrógeno junto Ajá, a la agua oxigenada. O sea, entre los ajá. dos hay una diferencia, pues creo que uno es mezcla y el otro sí es compuesto. Muy bien, Aide. Muy bien, amiga Aide. Perfecto lo que dice mi amiga Aide. Este compuesto se conoce como el famoso peróxido de hidrógeno. Tiene fórmula, es un compuesto. El peróxido de hidrógeno es un compuesto. El peróxido de hidrógeno es un compuesto. Pero el peróxido de hidrógeno, cuando lo encuentras a nivel comercial para curarte tus heriditas, no te venden esto. Te venden mezclado con agua. O sea, si tienes H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, y lo mezclas con agua, esto es una mezcla. Y a esta mezcla le llamamos agua oxigenada. Entonces, no te confundas. El agua oxigenada es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea. ¿Y de qué está formado? Peróxido, agua. Es una mezcla. En cambio, el peróxido es un compuesto. Esa es la diferencia. No es lo mismo. Es peróxido de hidrógeno y cuando le agregas agüita, se convierte en agua oxigenada. Amiga Aide, gracias por tu aporte. Está perfecto lo que tú has dicho. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué más hay? Profe, También pongo el estaban cuadrito de hablando las aguas. Agua turbia. Ahora, ¿me permites continuar la parte que falta y luego, a medida que vamos desarrollando las preguntas, vamos aclarando algunas duditas? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Ok, profesor. Ya. Listo. Entonces, voy a continuar con la clase, ¿ya? Profesor. No te preocupes que igual vamos a... No significa que no me guste que preguntes. O sea, me encantan tus preguntas. Profe, ¿me escucha? Dime, mamá, ¿qué pasó? Dime. Profe, no sé si puede hacer el cuadrito del agua. Sí, tranquila. Por Tranquila, favor. tranquila. Ahorita hacemos el cuadrito del agua. Es más, tengo eso en una diapositiva. Se las puedo compartir también, porque recuerdo que eso sí lo he puesto en una diapositiva y se las puedo compartir si deseas. Puedo compartir mi pantalla un ratito y te paso la diapositiva. Sí, no hay problema. Listo. Criatura de Dios, entonces, hablemos rápidamente, así rapidito nada más, de propiedades de la materia. ¿Qué sabes? Vamos a poner el título. Qué bueno que estés preguntando, de verdad. Qué bueno que seas una persona muy activa y que tengas dudas. Porque las dudas que tú tienes, aunque no lo creas, también me ayudan a mí, obvio. Claro que sí. Si me preguntas cosas nuevas, también me ayudas a tener que investigar y poder ayudarte. Tus preguntas siempre son muy bien recibidas, criatura de Dios. Déjame un ratito que voy a mover esto. Uy, se cayó, no te caigas, no te caigas. A ver, criatura, vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy. Ayúdame, tú sabes esto, criatura. La materia en general tiene propiedades. ¿Qué cosa vienen a ser propiedades de la materia? ¿Qué cosa vienen a ser propiedades de la materia? ¿Sí? ¿Qué cosas son esas famosas propiedades de la materia? Ayúdame. Las propiedades, muy bien. Gracias, Adrianita, muy bien. Gracias, Laurenti. Ah, bueno, ese es tu nombre. Otopey, no sé, está chévere. Está chévere. Criatura de Dios. Primero la definición de propiedades. ¿Qué es una propiedad? Son las características que reúne cierta sustancia, cierta materia, ¿sí? Y a través de ella nosotros podemos diferenciarlas. ¿Por qué es importante una propiedad? ¿Para qué me importa a mí saber las propiedades de la materia? ¿Qué de importante tienen las propiedades de la materia? Para Fácil. saber identificar. Muy bien. Primero, para su identificación. Segundo,
para poder diferenciarlo de las demás, ¿sí? Si, por ejemplo, tú me ves a mí, ves mi color, ves mi cuerpo, ves cuánto más o menos peso, ves cuánto mido, me estás analizando mis propiedades. Y si viene otra persona, puedes diferenciarme de otra, ¿verdad? No me vas a confundir en la vida con un, no sé, con un venezolano, porque los venezolanos son más altos, tienen barba, yo no tengo barba, ¿sí? No me puedes confundir, o de repente con un inglés, que viene así todo blanquito, todo rubiecito, con ojos verdes, ¿sí? Entonces, me puedes diferenciar de él, porque estás viendo que tenemos propiedades diferentes. El color, el tamaño, la longitud, el cabello, mis ojitos, etc. Igual, la materia, cada cuerpo, cada sustancia reúne ciertas características que los hace especiales y que nos permiten, como dice mi amiga, identificarlos y diferenciarlos de los demás. Ahora, ¿para qué yo quiero diferenciar a las sustancias? A nivel químico es importante porque necesitamos determinar qué sustancias nos pueden servir a nosotros. ¿Cómo sabes, por ejemplo, que le tienes que echar sal a tu comida? Cuando vas a prepararte un lomito saltado o lo que hayas almorzado el día de hoy, usas un condimento, la sal. ¿Quién te dijo que tienes que usar sal? ¿Por qué no usamos otra cosa? Para que lleguen al determinar que la comida tiene que llevar salsita, ha tenido que haber un análisis de sus propiedades. Obviamente, claro, sí, tu mamá ya lo sabe, porque tu mamá aplica química en la cocina. Recuerda que la cocina es el primer laboratorio. En la cocina tú haces química a cada rato desde el instante en que enciendes la cocina. Entonces, si tú cocinas, estás haciendo química. Criatura de Dios, han tenido que hacer investigaciones para determinar las propiedades de un cuerpo y poder ver si los podemos aprovechar o no. Por eso es importante el estudio de las propiedades. Por eso es importante el estudio de las propiedades. ¿Okay? Cada sustancia tiene propiedades que lo hacen especial, lo hacen diferente. Entonces, criatura de Dios, las propiedades son características que reúne un cuerpo. Uy, me salió chiquito. Características que reúne un cuerpo, una materia, un cuerpo material, y sirve para identificar y diferenciarlos. Sirve para su identificación y su diferenciación. Ahora, las propiedades tienen una clasificación. Se clasifican entre ellas, ¿no? La primera clasificación que se le da a las propiedades es que algunas propiedades son generales y algunas propiedades son específicas. Entonces hablamos acá de propiedades generales, por un lado, o sea, aquella propiedad que todos los cuerpos tienen, y por otro lado vamos a hablar de algunas propiedades que son particulares, que son específicas de cada cuerpito. Entonces tenemos propiedades generales y propiedades específicas. ¿Qué es lo que tiene todo cuerpo? Todo cuerpo tiene masa. Todo cuerpo tiene masa. Así que, ¿qué es una propiedad general? Son aquellas propiedades que presentan absolutamente todos los... Bueno, ¿qué pasó? Espérame, la cámara me enfoca. ¿Volumen también, profe? Muy bien, el volumen también. Espérame, hay un problema con la cámara, me parece. Espérame. Divisibilidad. ¿También? ¿El peso? La inercia. La masa, La extensión. Divisibilidad. Porosidad.
He escuchado toditos tus comentarios, ¿ah? Hay talento en este salón. Todos tus comentarios son acertados, criatura de Dios. Toditito tus comentarios son acertados. Todos los cuerpos presentan ciertas propiedades generales. ¿Qué son las propiedades generales? Aquellas que lo presentan todos los cuerpos. Estas propiedades están presentes en todos los cuerpos. Y lo acabas de decir muy bien. Te he escuchado atentamente. Lo acabas de decir perfectamente. Me dijiste masa. Sí, claro. Todos los cuerpos tienen masa. Por ahí vas a escuchar de repente que el aire no tiene masa. Falso. El aire sí tiene masa. Claro, solo que su masa no es tan grande porque el gas es una... El gas no es una sustancia que tenga mucha masa, ¿sí? Están presentes en todos los cuerpos. Por ejemplo, me dijiste la masa, la cantidad de materia. Me dijiste también el volumen. Todos los cuerpos presentan volumen. Absolutamente todos los cuerpos tienen un volumen determinado. Tú tienes tu volumen. Mucho volumen si eres gordito, poco volumen si eres flaquito, pero tienes tu volumen. Dijiste por ahí la impenetrabilidad. ¿Qué significa impenetrabilidad? Esta es una propiedad... Dilo. Un cuerpo no puede ocupar el otro espacio del otro. Muy bien, Adrianita. Un cuerpo no puede ocupar tu espacio. Dos cuerpos no pueden existir al mismo tiempo en el mismo espacio. Yo estoy aquí y nadie puede ocupar el lugar en el que estoy parado al mismo tiempo. Eso es imposible. ¿Ok? Eso es impenetrabilidad. Me dijiste también inercia. Claro, porque todos los cuerpos presentan masa inercial. Eso lo ves más en física, cuando hablas de la primera ley de Newton, ¿verdad? La oposición que tienen los cuerpos a cambiar su condición de reposo o movimiento a velocidad constante. Si yo tengo un cuerpo chiquitito o tengo un cuerpo grandote, quiero empujarlo a él y le aplico cierta fuerza, y lo quiero empujar a él y le aplico la misma fuerza, ¿cuál de ellos se opone más a moverse? ¿Cuál de estos dos cuerpos se opone más El más grande. a moverse? El más El más grande. O sea, él presenta mayor inercia. Todos los cuerpos tienen inercia. ¿Sí? Todos los cuerpos tienen inercia. Me dijiste porosidad. Claro. Todas las sustancias están hechas de átomos y moléculas, y entre ellas, el día de ayer hemos visto la visión nanoscópica. Entre las moléculas hay espacios, hay poritos. La porosidad es una de ellas. ¿Okay? Ahora, en el caso de propiedades específicas, las propiedades específicas son propiedades que la tienen algunos cuerpos, nada más. Solo la presentan algunos cuerpos. ¿Y para qué sirven? Sirven para diferenciar sustancias. Muy bien, ya te estoy leyendo. Solo la presentan algunos cuerpitos. Profe, ¿y entraría la divisibilidad? Muy bien. Me dijiste la divisibilidad también. La densidad también. La materia se puede dividir. Todos los cuerpos se pueden fragmentar. Color también. La divisibilidad. Ahora, algunos cuerpos no tienen color, algunos cuerpos son incolores, por eso los incolores... Sería en específico. Dime. No, el color sería en específicos. El color sería en específico, tienes razón. Solo la presentan entonces algunos cuerpos. ¿Y para qué sirven las propiedades específicas? Para reconocer, para diferenciar. Por ejemplo, yo quiero saber si un cuerpo conduce o no conduce la corriente. Ahí voy a evaluar su conductividad. No todos los cuerpos son conductores, ¿no? Los plásticos son aislantes. Los plásticos no tienen conductividad, por ejemplo. La conductividad es una propiedad específica.
Tienes, por ejemplo, acá Combustibilidad. Ajá, el color, la combustibilidad. ¿Qué significa combustibilidad? Aquellos cuerpos que pueden Tendencia a arder. que Olor. pueden arder. No todos los cuerpos pueden arder. Algunas sustancias no arden. Entonces, es una propiedad específica. Olor. La maleabilidad. ¿Qué era maleabilidad? Ayúdame. Dividirse en láminas. Es una propiedad muy particular solamente de los metales. ¿Y a qué se refiere? Capacidad para hacer láminas. ¿Ok? Capacidad para hacer láminas. Seguramente que tú has visto en algún momento de tu vida alguna calamina o una plancha de acero. Tú no puedes hacer una lámina de un gas, por ejemplo. ¿Sí? Solamente los metales son maleables. La maleabilidad es una propiedad específica. Vamos ahora a otra clasificación. No hacerla muy larga, vamos a otra clasificación. Así como pueden clasificarse en generales y específicas, otra clasificación de las propiedades es dependiendo de cómo se evalúan. Tenemos entonces a las propiedades físicas. Y químicas. Gracias. Y a las propiedades químicas. Profesor, Ayúdame. profesor. ¿Cuál es la diferencia entre ellas Profesor. dos? Dime. Profesor, ¿me escucha? Por favor, Sí, ¿puede mover mamá, su cámara dime. a la izquierda un poquito nada más, por favor? Ah, ok. Mil disculpas, criatura. Un ratito, ahorita lo solucionamos. Profesor, una pregunta. ¿También existen propiedades extensivas e intensivas? Profesor, ya está. Tu audio está apagado. Profesor, Audio. Sí, criatura, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, criatura. Hay también propiedades extensivas y propiedades intensivas. Ahora vamos a conversar. Pero primero ayúdame con esto. Ayúdame con la definición de propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué me dices? En la física no cambia la estructura química. Muy bien. Muy bien. Uno sufre modificación en su estructura, dice nuestro amigo Giral. Sería bueno que pongas tu nombre completo porque no sé si eres niño o niña. Sorry si lo estoy malogrando, ¿ah? Sorry si lo estoy malogrando, no sé. Corrige tu nombre, por favor. Tienes razón. Las propiedades físicas y químicas se diferencian en cómo lo voy a percibir. ¿Qué pasa con una propiedad física? Las propiedades físicas se perciben, se miden, se cuantifican o se cualifican, dependiendo si fuera una propiedad cualitativa o cuantitativa, porque algunas propiedades no se pueden medir con números. Por ejemplo, el color. Tú no me puedes poner un número a mi color, ¿verdad? El color es una propiedad cualitativa. Entonces, las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir, se pueden percibir sin necesidad de alterar a los cuerpos. Se perciben sin alterar la estructura química interna. Sin alterar la estructura química interna de los cuerpos. O sea, simplemente tienes que percibirla, pero no le haces nada, ¿sí? No le haces nada. Por ejemplo, si yo quiero saber, no te ofendas, ¿ah? Si yo quiero saber cuánto pesa mi amiga Adriana, ¿qué voy a hacer con Adriana? La voy a colocar en una balanza. Entonces, tienes tu balanza, ahí está tu balancita, ahí está tu balanza, y aquí vamos a parar a nuestra amiga Adriana.
Ahí está nuestra amiga Adriana. ¿Sí? Entonces, quiero saber qué masa tiene. Pongo una balanza, la balanza me dirá, vamos a ser buena gente, ¿ok? Quiero ser buena gente hoy día. Dirá 50 kilogramos. Luego sacamos a Adriana de la balanza y Adriana sigue estando igualita. No le ha pasado nada. Sigue siendo la misma. Y está la misma persona. Calculé su masa y listo. No, bueno, acá está triste, ¿no? Ahora sí, sigue siendo la misma. Para percibir entonces la masa de un cuerpo, no hace falta cambiar su estructura química. Esa es la definición de propiedad física. Todas las propiedades físicas se perciben sin alterar químicamente el cuerpo. Quiero saber cuánto miden, qué longitud tiene la pizarra. Agarras una regla y mides desde aquí hasta aquí. Ajá, la pizarra tiene 1,40 m. Entonces, y está. Solamente los estoy observando o los estoy midiendo, pero no estoy cambiando. La pizarra sigue siendo pizarra. Adriana sigue siendo Adriana. No hay un cambio químico. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de propiedad física. Vamos a los ejemplitos, entonces. Acabamos de decir que las propiedades... Dime. Entonces, ¿la impenetrabilidad y la porosidad también podrían ser físicas? Son propiedades físicas. Exactamente. El volumen es una propiedad física. Quiero saber cuánto de volumen tienes. Te calculo tu volumen y no te pasó nada. ¿Sí? No estoy cambiando nada. Quiero saber cuánto de agua tengo. Agarro el líquido, lo paso a una probeta que está graduada y mido cuántos mililitros de agua. Hay 40 mililitros de agua. ¿Ok? Ya sé el volumen que había de agua en esta probeta. No le pasó nada químicamente, no hay un cambio. El volumen, la impenetrabilidad, la inercia son propiedades físicas. La masa, el peso, la longitud, Temperatura. etcétera. El área. El área, gracias mamá. El área, el color, etcétera, etcétera. Son propiedades. Dime, Los mamá. cambios de estado. Los cambios de estado son otra cosa. Ahorita vamos a hablar de los cambios de estado. Ah, ojo, gracias. Aprovechando tu aporte. Tengo, por ejemplo, un hielito. Ahí está, un hielito. Y el hielito lo voy a convertir en agua líquida. Hielo, agua sólida y agua líquida. ¿A cuánto se derrite el hielo? ¿A una atmósfera? ¿A cuánto se derrite el hielo? 0,082. No. ¿A qué temperatura se derrite el hielo? 0 grados. 0 grados. 0. ¿Sí? Oye, cuando yo evalúo la temperatura de fusión, porque este proceso se llama fusión del hielo, químicamente ¿hay algún cambio? Claro, su apariencia externa ha cambiado, porque esto es sólido y esto es líquido, pero químicamente no le ha pasado nada. Fíjate que la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, la temperatura de ebullición o de fusión, ¿será física o química? Física. Física. Las temperaturas en general son propiedades físicas. No se alteran cuando las evalúo. El cuerpo no le pasa nada al cuerpo. En cambio, si quiero saber, si quiero evaluar, si quiero percibir una propiedad química, para percibir una propiedad química, tiene que haber un cambio químico, si no, no la puedes ver. Para verla a esta propiedad química, tiene que haber un cambio químico, tiene que haber una alteración de la estructura y tiene que crearse una nueva sustancia para poder percibirlo. ¿Ok? Hemos puesto por acá. Muy bien, gracias Alonso. Exacto. Se perciben alterando químicamente al cuerpo. Alterando químicamente la sustancia.
O sea, tiene que haber la creación de nueva sustancia. Por ejemplo, si yo quiero saber si este gas, que es el gas propano, es combustible, así a simple vista, ¿tú puedes saber si es combustible o no? No, no puedo. No puedo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer una reacción química para medir su combustión, su combustibilidad. Entonces, le agregas el oxígeno, va a haber una reacción química con liberación de energía, donde va a liberarse CO2 y agua. ¿Ok? Oye, él ha cambiado su estructura porque ahora se ha convertido en otras sustancias. Estás creando nuevas sustancias. ¿Sí? Esa es una propiedad química. Puedo percibir una propiedad química alterando al cuerpo. Si no, no. Si no, no. Se altera químicamente al cuerpo. Entonces, hablamos de del ejemplo más usado, la combustibilidad. La combustibilidad es una propiedad química. Algunos cuerpos son combustibles, algunos cuerpos no son combustibles. Combustibilidad. La neutralización, profe, ¿es? ¿O no? Gracias. La digestión. Toxicidad. La La neutralización. inflamabilidad. La acidez. La inflamabilidad. La corrosión. Reactividad. La reactividad. Corrosión. La corrosividad. La reducción. El poder reductor. Bien. Oxidación. El poder reductor. Vamos a hablar más adelante sobre el poder reductor, el poder oxidativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí Profe, tenemos ¿la fermentación entonces no es algunas. considerada o no? Dime, mamá. La fermentación no es considerada, ¿cierto? O... La fermentación no es una propiedad. La Ay, fermentación es un proceso. Es un proceso. Vamos a hablar ahorita de procesos, no te preocupes. Profesor, Ahorita hablamos de procesos. gracias, profe. Profe, ¿Sí? Dímelo. profe, la dilatación es también un proceso. Es un proceso también. Ahorita vamos a hablar de eso. profesor, Dime. las propiedades químicas, la mayoría están en la tabla periódica. Las propiedades químicas. La mayoría pueden encontrarse en la tabla periódica. Algunas, lo que pasa es que en la tabla periódica lo que evaluamos son propiedades periódicas. No todas las propiedades están en la tabla periódica. Sobre todo están las propiedades periódicas. Electronegatividad. ¿Todas las propiedades periódicas serían químicas o solamente? Todas las propiedades periódicas serían químicas. Claro, Ay. porque las evaluamos mediante una reacción química. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que me acaba de comentar mi amigo hace ratito. Ya hemos hablado de las propiedades. Se clasifican en generales específicas, físicas o químicas, pero hay una tercera clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Las podemos separar en extensivas e intensivas. Los tenemos por acá. Propiedades extensivas y propiedades intensivas. Uy, ¿qué es eso? La bendición. Criatura, ¿cuál era la diferencia? ¿Recuerdas? Gracias, Johan. Gracias, Johan. Johan acaba de decir algo importante. Las extensivas son aditivas. Talía, dependen de la masa. Ok. Mientras más Y las masa intensivas no. haya, muy bien. Las propiedades extensivas, mis hermanos, dependen de la cantidad de materia. Mientras más materia haya, más propiedad. Dependen de la cantidad de materia. Dependen de la cantidad de materia.
dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Dependen de la cantidad de materia. Y la otra característica es que son aditivas. ¿Qué significa que sean aditivas? Se pueden sumar, y ahorita te explico. Por ejemplo, vamos a poner a mi amiga Aide. Ahí está mi amiga Aide. Y yo. Obviamente, musculoso, obviamente, ahí estoy yo. Potón, claro que sí, A potón. mayor tamaño, mayor Soy volumen. criatura de Dios. ¿Quién de los dos tiene más masa? ¿Quién de los dos tiene mayor cantidad de materia? Usted. Yo, Usted. obvio. Estás viendo, tengo Usted. muchísima materia. ¿Sí? Mi amiga Aide no tanto, mi amiga Aide es un poquito más flaquita. ¿Sí? Entonces, yo tengo más materia. ¿Quién de los dos pesa más? Usted. Usted. Oh. Usted. Entonces, mi amiga tendrá un peso, vamos a ponerle 400. Recuerda que el peso es en newtons, no te olvides de eso. El peso es diferente a la masa. Mucho cuidado. Yo tengo 780 newtons. ¿Sí? Masa por gravedad. ¿Verdad? ¿Sabes? Peso, masa por gravedad. En el colegio te lo enseñaron. Entonces, ¿quién tiene mayor cantidad de materia? Soy yo. Y como tengo mayor cantidad de materia, también tengo más peso. El peso es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. ¿Quién tiene mayor volumen? ¿Yo o mi amiga Aide? Usted. ¿Yo o mi Usted. amiga Aide? ¿Quién es más voluminoso? ¿Quién es más voluminoso? Usted. Porque tengo mayor materia. Tengo mayor cantidad de materia. Yo tengo más volumen. Entonces, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Ahí tenemos. Por mucho, ¿no? Por mucho, claro. Yo le gano por mucho. La masa es una propiedad extensiva. El peso es una propiedad extensiva. El volumen es una propiedad extensiva. Criatura de Dios. Imagínate que está mi amiga Aide y estoy yo en una noche donde hace mucho frío y tú necesitas calor, ¿sí? Para que no te enfríes, para que no te enfermes, tienes que conservar tu calor. ¿A quién vas a abrazar? Si es una noche que hace mucho frío, ¿a quién abrazas? ¿A ella o a mí? ¿A quién abrazas? A usted. A usted por la cantidad de calor. Me tienes que abrazar, porque yo tengo mucho calor para dar. ¿Y por qué tengo mucho calor para dar? Porque tengo mayor materia. Más El peso, calor, volumen. Tiene más masa el corporal. calor también es una propiedad que depende. La Por eso cantidad te de dicen- calor. Por eso te dicen que te consigas un enamorado gordito cuando hace frío. En invierno te recomiendan Claro. un gordito, obviamente, porque los gorditos abrigamos más en el invierno. Bueno, yo no soy tan gordito tampoco, ¿eh? Más o menos no. ¿Sí? Porque mientras más materia, hay mayor liberación de calor. Entonces el calor liberado, calor ganado o calor perdido, también es una propiedad que depende de la cantidad de materia. Es una propiedad extensiva. Ok, riquísimo dices. La Riquísimo. energía. Gracias. ¿Quién tendrá más energía? El que tenga más masa, porque tienes más materia. Y recuerda que la materia está involucrada con el. Entonces, la energía también es extensiva. De hecho, es lo mismo que calor. Recuerda que el calor es energía, pero es energía en tránsito, energía en transferencia. Así que, para ser más específicos, le vamos a llamar energía interna, la energía que yo puedo almacenar. ¿Sí? Recuerda que el calor no se almacena. Es un error muy frecuente decir que yo puedo almacenar calor. No, los cuerpos no almacenan calor, almacenan energía. Ok, Una espérame. pregunta, ¿qué dice el costado de peso?
Ah, ya. Gracias. Ahora sí. Listo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo aditivas? ¿Por qué te digo aditivas? Tienes, por ejemplo, vamos a seguir con mi amiga Aide. Aide, no te vayas a molestar, ¿eh? Solamente es por el ejemplo. Mi amiga Aide tiene una masa de 40 kilos, por ejemplo, y yo que tengo una masa de 78 kilos. Oye, si los dos nos juntamos, hacemos la fusión, Aide y yo nos fusionamos, ¿qué cosa saldrá? No lo sé, pero si nos juntamos en un solo cuerpo, o si no, yo me pongo acá y mi amiga se pone encima, ¿ok? Mi amiga se va a poner encima mío, yo la voy a cargar, está más o menos aquí parada, encima mío, mi amiga Aide, ahí está parada. Entre los dos, ¿cuánto va a ser esa masa? Oye, estoy hablando del ejemplo, no es así, ¿ah? Criatura de Dios, ¿cuánto será la masa? Mucho mayor. 118 kilogramos. 18. O sea que mira, se pueden sumar. Efectivamente, las propiedades extensivas son aditivas, se pueden sumar. Con las intensivas no se puede. No se puede. Y ahorita te voy a explicar cómo. ¿Sí? Por ejemplo, ya, para que no lo tomes personal y no creas, no estés diciendo, aló policía, para que no estés diciendo nada de eso, criatura de Dios, tienes aquí un recipiente de una tacita donde hay medio litro, un recipiente donde hay medio litro de agua, y tienes un tanque donde hay 4 litros de agua. Este es agua y este es agua. Estoy hablando de volumen. El volumen es una propiedad extensiva. Si yo esta tacita la junto con esta en un único volumen, ¿cuál va a ser el volumen final? 4 litros y medio, ¿sí o no? Lo puedo sumar. A eso le llamamos propiedad extensiva. Las extensivas se pueden sumar. Vamos a las intensivas para que veas que las intensivas no se pueden. Criatura, primera característica. Dilo. Entonces, ¿las balanzas miden el peso o la masa? La masa, ¿verdad? Las balanzas miden la masa, papá. La masa. Ah, ya. Está bien, gracias. Sino que nosotros estamos acostumbrados a ir al mercado y decirle, casera, me pesa 2 kilos de huevos. Pero no, eso no es pesar. Está mal. Está mal, está muy mal. Pero así como ¿Cómo se diría entonces? Deme 2 kilos. Entonces sería casera. Claro. Entonces, ¿cómo tendríamos? Deme 2 kilogramos. Te debería decir, me da 2 kilos, o me puedes decir, sí, me da 2 kilos, porque si le dices otra cosa también se va a confundir, ¿sí? Se va a confundir también. Es masa, ¿sí? Es masa. Las balanzas no calculan el peso, porque el peso es una magnitud física que significa fuerza, masa por gravedad, y está dimensionalmente en newtons, ¿sí? No te olvides de eso. Pero no le puedes decir eso porque la gente se confunde, se bloquea, y bueno, el problema es que el concepto antiguo está ahí arraigado y no nos podemos deshacer de él. Es un poquito complicado superar el pasado. Tú sabes de eso. Muy bien, Alonso. Perfecto. Las propiedades intensivas, como dice mi amigo Alonso, son in. Recuérdate de esta cosita que dice in. Son independientes, no les importa la cantidad de sustancia. Son independientes. O sea, si se subdivide, no va a importar, va a seguir siendo igual la propiedad. ¿Eso? Exactamente. Muy bien. Creo que fue la mía Roxanita. Creo que fue Roxana, ¿no? No te identifiqué bien con la criatura. Sí, fui yo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Son independientes de la cantidad de materia. Aguanta. ¿Cómo que independientes? No te entiendo. No importa qué tanta masa, qué tanta materia tengas. No importa si eres un cuerpote o tienes un cuerpito. No importa si eres chiquitito o si eres grande. La propiedad es independiente de la materia, de la cantidad de materia. ¿Ok? No se suman. No son aditivas.
no son aditivas y algo más. Algo más. Aparte de que no son aditivas, son valores constantes. Son valores constantes. Son constantes. ¿Sí? Son constantes. Por ejemplo, un ejemplo muy típico, muy clásico de estos son las temperaturas de fusión y ebullición. Habíamos hablado del hielo hace ratito y me dijiste que el hielo se derrite a los 0 grados. Mis hermanos, si yo tengo aquí un cubito de hielo y lo quiero derretir, ¿a qué temperatura se empieza a derretir el hielo? A los 0 grados. Y si tienes un cubazo, un bloque enorme, ese cubote que se bajó al Titanic, ese iceberg inmenso, ¿a cuánto se va a empezar a derretir este hielo? A 0 también. A 0 también. A 0 también. Obviamente él va a demorar más porque tiene más masa. El tiempo en cambio de fase también es una propiedad extensiva, pero la temperatura de fusión no. No importa si tengas mucha masa o tengas poca masa, son valores constantes, que son independientes de la cantidad de materia. La densidad. Otro detalle ahí, es un poquito, cuando yo me estaba preparando en la academia tenía esta duda. Le preguntaba a mi profe, ¿por qué la densidad está considerada como intensiva? Si en la fórmula, claramente, yo veo que la masa participa en la densidad, porque la densidad es una magnitud que resulta de dividir masa en volumen. La masa está participando en la densidad. Es dependiente de la cantidad de materia. ¿Por qué la densidad es intensiva? Es que si divides dos propiedades extensivas, te va a dar una propiedad intensiva. Y efectivamente, la densidad no depende de la cantidad de materia. Si tú tienes, criatura de Dios, si tú tienes una gotita de agua y le calculas la densidad, ¿cuánto te va a dar esta gotita de agua? Un gramo por cada mililitro. Si tú tienes un tanque enorme de agua, ¿cuánto va a ser la densidad de este tanque? ¿Cuál es la densidad de este agua? Un gramo por cada mililitro. Sigue siendo la misma. Es un valor constante. No depende de la cantidad de materia. Puedes tener una gotita, puedes tener un tanque. Son independientes de la cantidad de materia. La densidad. ¿Ok? Muy bien, Danilo. Muy bien. ¿Qué has puesto por acá? Viscosidad. Claro, la viscosidad es otra propiedad intensiva. Ahora, criatura, si yo, a ver, aquí con el ejemplo nada más, tengo la gotita y tengo este cilindro de agua, Si yo lo pongo acá, ¿tengo que sumar sus propiedades o no se suman? No se suma. Esta gotita de agua la agregas acá, ya la agregué, ya la agregué. Ahora, ¿cuánto es la densidad? ¿Se suman las densidades? 1 gramo más 1 gramo. La densidad ahora es 2 gramos por mililitro. No, sigue siendo el mismo. No. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma. Sigue siendo 1 gramo por mililitro. Muy bien. La densidad es una propiedad intensiva. Las propiedades intensivas no se suman. No son aditivas. ¿Listo? Hasta ahí entonces esa parte. Me parece que podríamos resolver algunas preguntas de tu librito y pasamos a las siguientes. Profesor, entonces, bueno, o sea, como yo estoy viendo, las propiedades químicas serían todas intensivas. Muy bien, muy bien. Las propiedades químicas son todas intensivas. Muy buena lógica, muy buena deducción de nuestra amiga Aide. Las propiedades químicas son todas intensivas. Las propiedades físicas, algunas son in y algunas son extensivas. Muy buena deducción. Muy buena deducción. Abre tu librito, criatura del Señor.
vamos a hablar un poquitico sobre lo que hemos hecho hasta ahora para continuar. Página 55, me parece. Hasta ahí entonces vamos a intentar hablar algunas preguntitas. Vamos a resolver algunas preguntitas, ¿no? Algunas nada más para continuar con la teoría. Solamente para que esto quede claro. A ver, ya estoy. Ajá, ¿verdad? Preguntas están bien interesantes. A ver, ¿qué marcas en la U? La masa es una propiedad extensiva de la materia. Estamos en la 1. ¿Qué marcas en la pregunta 1? La masa es una propiedad extensiva de la materia. Sí, mira. Ahí está. La masa sí es extensiva. Correcto, eso es verdadero. ¿El volumen es una propiedad intensiva? No, porque el volumen depende de la cantidad de materia. Mientras más materia tienes, más volumen hay. Mientras más volumen tienes, más volumen hay. Mientras más materia tiene, más volumen hay. Entonces no es intensiva, es extensiva. Falsa la segunda, sería verdadero o falso. ¿La densidad es una propiedad química? No. La densidad es una propiedad física. ¿Cómo calculas la densidad? Simple. Masa sobre volumen. Yo quiero saber cuál es la densidad de esta reglita. Ok, lo pongo en una balanza para calcular su masa. Luego, por geometría, tú sabes geometría, calculas el volumen. Si quieres la densidad. ¿Le pasó algo a la regla? No, sigue siendo lo mismo. Entonces, la densidad es una propiedad física. No necesitas alterar el cuerpo para poder medir densidades. Es una propiedad física. Falsa, ¿no? La densidad es una propiedad. Dímelo. Grace, Pero no dijo que todas las intensivas eran químicas y la densidad es intensiva. ¿Por qué no sería química? ¿Cómo? Antes mencionó que todas las intensivas eran químicas y la... Todas las químicas son intensivas. Una cosa es que me digas que todas las intensivas sean químicas y otra cosa muy diferente es decir que todas las químicas son intensivas. No es lo mismo, ¿ah? ¿Te das cuenta de la diferencia o no? Grecia, ¿te das cuenta de la diferencia? Ah, sí, ya. No es lo mismo. No hemos dicho que todas las intensivas... ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene un pavo en su casa? ¿Es en serio? ¡Qué chévere! ¿Se salvó? ¿Cómo sobrevivió ese pavo a la Navidad? Okay. Amigo, amarra tu pavo, calla tu pavo, por favor. Criatura de Dios. Ah, Lisbeth, ¿eres tú? Lisbeth, por favor, tu pavo. Ah, es la mascota del salón. Okay. Es la mascota del salón. No es mío, no es mío. Ok. Criatura, entonces, no te equivoques, ¿ah? Todas las intensivas son químicas o todas las químicas son intensivas. ¿Cuál es lo correcto? Todas las químicas son intensivas. Eso hemos dicho, no al revés. Ten cuidado. ¿Ok? Listo. Entonces sería... también quiere ser cachimbo. Acá está. Entonces, la densidad es una propiedad física, falsa. Entonces sería verdadero, falso y falso. El aire no tiene masa. Oye, el aire tiene masa. Clave de la pregunta 1, entonces. Clave de la pregunta 1. La D. Duro, dinosaurio, dedo, como quieras. Muy bien, muy bien. Vámonos a la 2. Si no hay preguntas ahí. Profesor, una pregunta. Dime, mamá. Si el calor está en una propiedad extensiva, ¿cómo se puede sumar el calor?
Porque dice que las extensivas son aditivas y el calor está ahí. Ajá. Bien, gran pregunta. Gran pregunta. Gran pregunta. A ver. Imagínate que eres un cuerpo pequeño y vamos a suponer que este cuerpo va a perder calor. Él libera 40 calorías. Es un cuerpo chiquitito. ¿Sí? Ahora, tienes un cuerpo grande que va a liberar 300 calorías. ¿Ok? Si estos dos cuerpos se juntaran en uno solo, y es más grande, ¿cuánto calor liberarían esos dos cuerpos? Esos dos cuerpos van a liberar 340 calorías. Sí se pueden sumar. ¿Sí? ¿Me entiendes? Con las calorías. Claro, el calor ganado, calor perdido se mide en calorías, o en joules también, ¿no? Pero vamos a hablar de calorías. Ah, ya. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Ajá, aprovechando la participación de esta criatura talentosa, en las propiedades intensivas también hay calor. Cuidado, pero en las intensivas tenemos el calor específico. Y también tenemos el calor latente. Estos calores sí son intensivos. Por ejemplo, tienes un pedazo de hielo chiquitito. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Física, tú sabes física. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Un medio. Muy bien, un medio. 0,5 calorías grado Celsius. El calor específico del hielo es un medio. Si este fuera un hielote, ¿cuál es el calor específico de este hielote? Un medio igual. Lo mismo. Un Medio, medio, ¿no? igual. El valor específico es un valor promedio y es una propiedad intensiva. El calor ganado, el calor perdido, no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hay que diferenciar a los calores también. Esto lo vas a aprender en física cuando llegues a la parte de calorimetría. El calor específico es una cosa. ¿Puede volver a explicarlo? Claro, es que el calor específico es el calor por cada gramo. ¿Sí? ¿Qué es calor específico? Acá lo dice la fórmula. ¿Qué significa esto? Que para que un gramo de hielo eleve su temperatura en 1 grado Celsius, necesito 0,5 calorías. En otras palabras, ¿cuál es la definición de calor específico? La cantidad de calor que requieres para que 1 gramo de una sustancia eleve su temperatura en 1 grado. Por eso es gramo. Esa es la definición. En cambio, el calor ganado, calor perdido. No, simplemente es el calor que liberas o el calor que recibes. Nada más. ¿Sí? Esa es la diferencia. Gracias. Dime. Gracias. No, de nada más. De nada. Listo. Entonces, gracias por tu aporte, porque nos estábamos olvidando de los calores también y es importante mencionarlos. Vamos a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué marcaste en la pregunta 2? La B, profe. Espérate, no puedo hacer la 2 todavía. La B. Todavía no puedo resolverla. Todavía no puedo resolver la 2. La 3 tampoco, la 4 tampoco. Vámonos a la 5. La 5 sí, vamos a resolver la 5. La 5 sí está bien facilita. La 5 está bien facilita. La 1, la respuesta era la D. Y ahora nos vamos a la 5. Tranquilo con las otras que han quedado porque nos vamos a resolver igual. ¿Cuál es la clave de las 5, criatura de Dios? ¿Qué clave tienes en las 5? Se disponen de los siguientes cuerpos. 200 mililitros de agua potable. Ok, tienes estos cuerpitos, ¿ah? Tienes agua potable. ¿Qué dijimos que era el agua potable, mis hermanos? Lo dijimos hace ratito cuando me preguntaste. ¿Qué era el agua potable? De agua con sales. Ya, pero ¿qué cosa es? Muy bien, está perfecto. Una ¿Qué mezcla es? homogénea. Una mezcla homogénea. Es que lo homogéneo. El agua potable es una mezcla homogénea.
¿Qué me están pidiendo en la pregunta 5? ¿Cuáles son sustancias químicas? Y esto no es una sustancia, ¿verdad? Porque sustancia química, recuerda de la clase anterior, que sustancia era o elemento, o sustancia simple, o compuesto, o sustancia compuesta. Entonces, para que sea sustancia, o eres elemento, o eres compuesto. No mezcla. Así que esta no es una sustancia química. La primera es una mezcla. Descartamos la primera. Descartamos la primera. Medio litro de agua oxigenada. ¿Qué dijimos del agua oxigenada, mis hermanos? ¿Qué dijimos? También es del una agua mezcla homogénea del peróxido de oxigenada? hidrógeno más el alcohol. Muy bien, Es el gracias, agua. mamá. Creo que está hablando mi amiga Vilma, creo que es ella. Gracias, y también mi amiga María. Gracias, amiga Vilma y amiga María. La oxigenada es una mezcla homo también. Es una mezcla homogénea también. Descartamos. Ya está. Listo. 2 moles de agua destilada. El agua destilada, criatura de Dios, sí es una sustancia, es agua pura. Es agua que has pasado por un proceso de purificación. El agua destilada, gracias Miguelito. Gracias, Miguelito. Miguelito tiene toda la razón. Es un compuesto. El agua destilada es un compuesto. Tiene Profesor, forma. entonces el agua destilada no tiene ninguna sal aparte de lo que es. No. El agua destilada Es puro. es un compuesto puro. Ahora, esto no es del todo cierto, ¿ah? Esto no es del todo cierto, porque siempre hay algunas impurezas, pero eso es ya siendo muy estrictos. Profesor, Por eso es que en laboratorios, por ejemplo, no trabajamos con agua destilada cuando hacemos experimentos biológicos. A nivel químico, sí, le metemos agua destilada. Pero si quieres hacer purificación de ADN, quieres hacer clonaciones, quieres hacer algún experimento biológico, el agua ya no puede ser destilada. Tiene que ser un agua más pura que el agua destilada, que le llamamos el agua ultra pura. Pero eso ya lo vas a ver en la universidad. Ah, profesor, el agua destilada. Todavía tiene ciertas cositas ahí que fastidian a los trabajos biológicos. Pero a nivel de la academia lo consideramos un compuesto puro. ¿Ok? Dímelo, mamá. ¿Y el agua pura? O lo que usted El agua pura también es un compuesto. El agua pura también es un compuesto. Es lo mismo que agua destilada, solo que el agua destilada ha pasado por un proceso de purificación. Prácticamente es lo mismo. ¿Y el agua regia? Ajá. El agua regia no lo mencionan acá. Pero igual, ya que mi amiga tiene ese interés, vamos a colocar acá agua regia. Igual te dije que te iba a pasar la tablita de aguas. Ahí te paso, te voy a compartir mi pantalla para que la puedas capturar. La agua regia es una mezcla homogénea. ¿Qué cosa tiene el agua regia? El agua regia es una mezcla de ácidos. Se llama agua regia, que en realidad es la mezcla de ácido nítrico más ácido clorhídrico más agüita, ¿sí? Es una mezcla de esas sustancias que sirve para corroer algunos metales. Se usaba, bueno, no sé si se seguirá usando, en la minería para la extracción de oro. Por eso le llaman agua regia. Es una mezcla homogénea. Vamos a la siguiente, el agua pesada. Ya lo dijimos, ¿ah? Ya lo dijimos. Criatura, ¿cuál era el otro nombre del agua pesada? Agua deuterada. Gracias, mamá. El agua deuterada, efectivamente. El agua pesada o el agua deuterada. ¿Qué cosa es? ¿Mezcla o compuesto? ¿O elemento? Un ¿Qué cosa es? Es un compuesto. Un compuesto. Muy bien. Es un compuesto. Siguiente es el agua dura. ¿Qué? El agua dura. Muchos, y ten cuidado acá, porque es un error muy frecuente confundir agua pesada con agua dura. Parecen sinónimos. Yo también me equivocaba cuando estaba en la academia. Creía que el agua pesada y el agua dura eran lo mismo. No. ¿Qué es el agua dura? Es agua, pero mezclado con sales de calcio y magnesio. Y gran concentración, no cualquier cantidad, no poquitas sales, bastantes, mucha concentración, sobre todo de calcio y magnesio. El agua dura es una mezcla homogénea.
Profe, el agua blanda, ¿qué era? Agua blanda también hay. Es parecida al agua dura, tiene prácticamente lo mismo, solo que su concentración de sales es menor. ¿Sí? El agua blanda también es una mezcla homogénea. La única diferencia es que su concentración de sales es inferior a este agua. Entonces, ¿qué nos piden en la pregunta? ¿Cuáles son sus sustancias químicas? ¿Cuáles son las sustancias químicas puras? Esta de acá es el compuesto y esta de acá es otro compuesto. Agua destilada y agua pesada. Agua destilada la 3 y agua pesada la 4. Solo 3 y 4 porque están formadas por moléculas iguales. 5 entonces, cachito, casita, cachudo, etcétera, etcétera. 5, la 6. Pregunta 6. Lo mismo pero diferente. Ok, creo que dije eso. Ok, Harold. Conización con radiocirugía. Adriana, ¿qué fue? ¿Qué es conización con radiocirugía? Polea, no sé a qué te refieres. Ah, sí, ya está bien, yo sé que es la clave, pero no sé qué es. A ver, ¿qué marcas en la 6? Ajá, ¿qué marcas en la 6? Ojo que la 6 está mal porque se han mezclado dos grafiquitos. El grafiquito de arriba debe ser de la pregunta 7. ¿Ya? En la pregunta, el grafiquito de arriba debe ser de la pregunta 7. ¿Ya? El grafiquito de arriba. Dime, criatura. La Entonces, sexta, ¿eh? ¿cuál es la clave de la 6? La clave de la 6 ¿Es la B? es la D. Es la D. Y tranquilo que te voy a explicar esto. A ver, hemos dicho el día de ayer, hemos hablado de algunas, espérame que lo vamos a mover. Hemos hablado de algunas visiones nanoscópicas. ¿Verdad? Hemos hablado de algunas visiones nanoscópicas, elementos, compuestos, etc. Por ejemplo, si yo te ponía esto de acá, ¿qué te estoy representando? No me digas puca, que te estoy representando, no es puca, no es puca. ¿Qué estoy representando? Un compuesto. Un compuesto. Ahora, existe esta representación nanoscópica que es muy particular de una disolución iónica. Es la pregunta 6. Nanoscópicamente, ¿qué gráfico representa a la solución acuosa de cloruro de sodio? Están diciendo la solución acuosa de cloruro de sodio. En otras palabras, ¿qué te están diciendo? Agua con sal. Eso tiene otro nombre. Se llama salmuera. A nivel cotidiano, a esto le llamamos salmuera. ¿Sí? Solución acuosa de agua con sal. ¿Cómo se hace esta representación nanoscópica? Lo que pasa, y esto no lo hemos conversado ayer, tranquilo que recién lo vamos a conversar, es que el agua tiene carga. El agua tiene carga. Seguramente que en tu cole te han dicho que el agua es una molécula polar. Y el hecho de que sea polar significa que tiene carga. El agua es así, mis hermanos. El agua, muy bien, gentita, muy bien. Ya leí tu comentario. El agua tiene un oxígeno enlazado a 2 átomos de hidrógeno. Ese es el agua, mis hermanos. Ahí está. Pero da la casualidad que el agua es una molécula que presenta polos. El oxígeno es la región donde está el polo negativo y los hidrógenos
son la región donde están los polos positivos. No te me estreses, que esto lo vamos a estudiar en su momento cuando lleguemos a el estudio de moléculas polares. Tranquilo que lo vamos a ver, pero ya te lo voy a adelantar. Ahora, ¿qué pasa con la sal? La sal está formado por sodio y cloro. Es un catión y un anión. El sodio y el cloro. La sal es un compuesto iónico formado entre cationes y aniones. Cuando la sal la vas a disolver en agua, va a haber una atracción eléctrica. La región negativa del agua va a atraer a la región positiva de la sal. Entonces, va a aparecer el catión por acá, y entre ellos, ojo que no va a haber enlace, ¿eh? No hay enlace, solamente hay una fuerza de atracción. No es un enlace químico, es una atracción que se conoce como la atracción ión-dipolo. No te me estreses tampoco con lo de ión-dipolo porque lo vamos a ver en su momento, pero la parte negativa del agua atrae a la parte positiva de la sal. ¿Y qué crees que pasa con la parte positiva del agua? Pues bien, estas regiones positivas atraen a la región negativa, que vendría a ser el cloruro, el cloro de la sal. ¿Sí? Entonces el clorurito, se va a ver atraído por la región. Eso es lo que pasa en una disolución iónica de sal en agua. Entonces, ¿cómo será su representación nanoscópica? La representación nanoscópica, entonces, es más o menos de este tipo. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Aquí está el agüita. Ahí está el agua. Y hay una atracción de la parte negativa, que vendría a ser el oxígeno, con el catión. Y están muy cerquitas, ¿sabes? Porque están atrayéndose eléctricamente. Y las regiones positivas se atraen a la parte negativa de la sal. Y ahí también hay una atracción. Entonces están de esta manera, ¿no? Ahí están los aniones y por acá estarán los cationes. Algo así. Algo así es la representación nanoscópica de una disolución iónica. Entonces, muy bien, ya te leí, amiga Grecia, muy bien. ¿Cuál es la clave de las 6? Como dice nuestra buena amiga Grecia, y Vilma, y André, y Camila, la respuesta es la D. Dayanita. Profesor. Dime, mamá. Entonces, ¿por qué no podría ser la E? O sea, ¿por muy qué bien, esperaba que preguntaras eso. ¿Por qué no puede ser la E? Porque si te percatas, en la E, tanto las bolitas con carga positiva como la negativa están bien alejadas del agua. No están atrayéndose al agua. Si amplías, ahora estoy ampliando ahorita mi imagen, si amplías tu imagen, no están tan próximas. Acá tienen que estar bien juntitas porque hay una atracción eléctrica. En la E están separaditas. ¿Ok, amiga, criatura de Dios? No sé si eso responde a tu pregunta. Es básicamente por eso. Como en la E están demasiado disgregados. No demasiadas separadas. Tiene que estar bien próxima al agua. O sea, debe representar que el agua atrae a los polos. Claro, hay una atracción. Entre ellas, en realidad, no es que el agua atraiga, entre ellas hay atracción, porque recuerda que son cargas. El oxígeno tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entre ellas se atraen. El que representa mejor la atracción es la D. Dime. El que representa mejor la atracción entre el agua y los iones. Es la D, exacto. ¿Entiendes? Ahí. Sí, profesor. Gracias. Ya está. Chévere. ¿Puedes repetir la explicación de solución acuosa? Ok, no te preocupes, Alonso, tranquilo. Amigo Alonso, así veloz Alonso. El agua, lo voy a dibujar acá así veloz, El agua, amigo Alonso, está formado por oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? El famoso H2O, el agua, el H2O. 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno.
Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que la molécula se caracteriza por ser una molécula polar. ¿Qué significa polar? Cuando estos átomos se enlacen químicamente, el oxígeno es un elemento muy electronegativo. ¿Qué significa eso? Que los electrones se van a tratar de concentrar en su lado. Por eso es que en el lado del oxígeno se concentra carga negativa. Y el oxígeno adquiere carga negativa. Por eso le puse acá negativa. ¿Ok? Ahora, como el hidrógeno se está alejando de su electrón, porque los electrones están yendo con el oxígeno, el hidrógeno adquiere carga positiva. El agua siempre es así. Siempre. El agua es polar. Tiene polo negativo y polos positivos. Esa es la característica del agua. Ahora, si tú al agua le echas sal, la sal es un compuesto iónico que tiene un catión y un anión, ¿verdad? Recuerda que los compuestos iónicos están hechos de partículas con carga positiva, los cationes, y partículas con carga negativa, los aniones. Entonces, ¿qué va a pasar, mi hermano? Cuando tú le pongas sal al agua, esta sal se va a separar su catión y su anión. El catión, como tiene carga positiva, se va a ver atraído por la región negativa del agua. Esta región negativa del agua va a atraer al catión de la sal. Y el anión, que tiene carga negativa, se va a atraer con la región positiva del agua. Entonces el anión, que tiene carga negativa de la sal, se atrae con el hidrógeno del agua, que tiene carga positiva. Esta atracción se representa nanoscópicamente de esa manera. ¿Se entiende, hermano? ¿Alonso? ¿Alonso? Ok, muy bien, hermano, perfecto. Ya está. Listo. Vamos ahora. Espérame. Vamos ahora a hacer las 7 y con eso acabamos esta partecita. Tengo que tomarle foto. Dame un ratito. Ajá, gracias. Clave de las 7. Clave de las 7. ¿Qué clave tienes en las 7? Esclerectomía profunda no penetrante, con o sin antimetabolismo. Amiga, deja de fumar eso. Eso te va a hacer daño, por favor, a tus pulmones. Te va a hacer daño, Adriana. Ten cuidado con eso, no se juega. ¿Qué está consumiendo esta chiquita? Profesora, aún no envió el material de la clase pasada, ¿verdad? No, todavía no lo envío. Todavía no lo envío. Profe, todo bien todas las respuestas, ¿no? Dime. Estaba bien todas las respuestas, profe. ¿Lo que me enviaste? Sí. Te comparto después el cuadro de claves. No lo llegué a revisar, me quedé dormido. Ya, profe. Gracias. Son cirugías quirúrgicas. De razón, yo no sé nada de eso, pues mamá. De razón Profe, estoy no volando. mueva su cámara, por favor. ¿No muevo? ¿No lo muevo? Un ratito, quiero tomarlo foto, por favor. A ver. ¿Puede Apúrate, apagar la para. luz? Justo quiero moverlo. Profe, apague la luz, por favor. Hay un brillo. ¿Apago la luz? Sí. Mi amiga siempre le gusta
Oscurito. Oscuro. Profe, la cámara de su lacto también está prendida, profe. ¿Qué? La cámara de su lacto también está prendida. No te creo. ¿A qué las encendió? 2 cámaras prendidas. Profesor, ¿qué Ah, ya. crees? Me he estado confundiendo. Ya, profe, gracias. Discúlpame, no fui yo, fue el gato que acaba de pasar encima y lo activó solito. Listo, voy a entonces borrar esta parte, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar así rápido de los estados de agregación de la materia. ¿Te parece? Para ganar tiempo y acabar de una vez con esto, ¿ya? De una vez con esto. La materia tiene estados de agregación. De hecho, hay varios estados de agregación, solo que a nivel pre vamos a hablar solamente de 4, ¿sí? Solamente vamos a hablar de 4 estados de agregación. El primero de ellos, ya lo conoces, es el sólido, ¿sí? El primero de ellos es el sólido. Profesor, una pregunta. El otro día Ma- vi en una revista que hablaban de un estado más, el cristal de tiempo. Claro, ¿Sabes si sí. llegaron a... Sí, sí, se llegó a establecer o no? Hasta donde escuché, está eso en investigación. No hay solamente un estado, hay varios estados de agregación que son estados intermedios. Hay un montón. Y justamente la información que tú me mencionas, muy bien, Víctor, el estado de superenfriamiento de Bose-Einstein, por ejemplo, es uno de los estados de agregación. Solo que no los vemos a nivel pre, incluso en la universidad tampoco no se mencionan mucho de esos estados de agregación. El estado de fluidos supercríticos, el estado del cristal del tiempo, el estado de superenfriamiento, son estados más avanzados. Son estados un poquito más avanzados que no los vemos a nivel pre. Quizás a mayor profundidad en una maestría o en un doctorado. Porque yo en la agraria tampoco he llegado a ver esos estados. Normalmente siempre hablamos de sólido, líquido, gaseoso. Ni siquiera se toca mucho el plasmático. ¿Eh? El plasmático solamente lo mencionamos en admisión, pero de ahí no se vuelve a ver. Porque no se profundiza mucho en eso. También va a depender mucho de la carrera que estudies. Obviamente, si vas a estudiar física pura o química pura, vas a tener que estudiar, eso sí. Pero en la agraria no hay esa carrera, así que no lo vemos muy a profundidad. Pero sí existen otros estados de agregación. Hay varios. Para no complicarnos la vida y que no te me marees mucho, voy a hablar solamente de los 4 estados de agregación. Pero estoy aclarando, hay varios, claro que sí, hay varios estados de agregación. Y el último de ellos es el que tú mencionas, ¿no? El famoso estado de cristal del tiempo. Vamos a hacer un ejemplo con la sustancia más simple, la sustancia más común, más sencilla, más sencillita, más sencilla. Si escuchan bulla es un michifés que está jugando con su pelota, no soy yo. Tienes por ahí un cubito de hielo. Tienes por aquí un vasito con agua.
por aquí vamos a hablar de tres. Vamos a hablar primero de los tres estados de agregación. ¿Okay? Vamos a hablar de los tres estados de agregación más conocidos. El sólido, líquido y gas. Me vas a ayudar, porque tú ya has visto esto en tu cole muchas veces, porque seguramente que tu profe en el cole te ha enseñado sobre el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, no solamente en tu cole, también lo has visto en la academia, porque no es tu primer ciclo. En algunos casos, algunos de ustedes ya tienen cierta trayectoria. Mis hermanos, díganme, ¿cuáles son las características del estado sólido? Ahí está, es un cubo de hielo, o si deseas, ahí está la regla, es un sólido. Sólido, ¿qué características No tiene el definido. estado sólido? Movimiento, movimiento vibratorio. ¿Muy? Sus moléculas están más juntas. Espérame. Y un ratito. ¿Sus moléculas están muy, qué me dijiste? Juntas, dice. Muy juntas, muy bien. Las moléculas están muy juntas. ¿Eso qué significa? Las moléculas en un sólido están bien ordenaditas, bien juntitas. Así de ordenadas están las moléculas de un sólido. ¿Eso qué va a provocar? Eso va a provocar que los sólidos tengan una forma y un volumen definido. Mira la regla, tiene una forma y tiene un volumen definido. Son compactos. La característica es que los sólidos tienen forma y tienen volumen. Y inmediatamente me voy a pensar, ¿por qué? Es que los sólidos tienen sus moléculas bien ordenaditas y eso provoca que su forma y volumen sea definido. Lo acabas de decir tú, lo acaba de mencionar mi amigo Víctor, lo acaba de mencionar mi amigo Jesús también. ¿Por qué es que los sólidos tienen una forma y un volumen definido? Porque sus fuerzas de atracción son superiores. No olvides, mi amigo molinero, que hemos dicho que las moléculas normalmente están con carga. Tienen carga positiva y carga negativa. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Recuerda que lo positivo con lo negativo se van a atraer y lo positivo con lo positivo se van a alejar, se van a repeler. Entonces, toda la materia está constituida por carga. Tú tienes carga porque estás hecho de átomos y los átomos tienen protones y electrones. Entre las moléculas de cualquier cuerpo siempre hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, porque hay cargas. Entonces, en los sólidos hay atracción y hay repulsión, pero en los sólidos particularmente gana ¿qué cosa? La fuerza de atracción. También en algunos libros lo vas a encontrar como fuerza de cohesión, o también llamada cohesión molecular. Entonces, ¿un fondo de Hitachi? ¿Un fondo de qué? Sí, tiene un fondo de Itachi. ¿Qué fue? No, yo no veo Naruto, ¿va? Nada que ver. No me gusta Naruto. Sorry si rompo tu corazón, pero no veo Naruto. Cuando se pone a esa pizarra sí se le ve, pero cuando se va a la otra no. Ahorita, por ejemplo, se ve. Por eso me estaba perdiendo. Qué raro. De repente, la persona que tiene el fondo de Hitachi está con su audio encendido o quiere hablar. Y por eso es que aparece su pantalla. De esas personas he invitado 3. Por ejemplo, ahorita está hablando mi amiga Lisbeth. Lisbeth y aparece su foto. De repente sea por eso. No, solo es el de usted. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí.
¿Sí? Tienen que fijar el video para que no se pase. Ponle fijar el video, ¿Pueden por colocarlo favor. para que no se pueda mover la imagen? Póngale fijar, porque sí se ve bien, profesor. Ponle fijar, por favor. ¿Ya? Listo. Entonces, te decía que la fuerza de atracción en los sólidos es superior que la fuerza de repulsión. Entonces, ¿cómo están las moléculas en un sólido? Están tan juntitas que se ordenan y van a determinar que los sólidos tengan forma y volumen definido. Ojo, no significa que no haya repulsión. También hay repulsión. ¿Y eso qué va a provocar? Que las moléculas se quieran escapar. Se van a querer alejar un poquito, pero gana la atracción. La atracción supera la repulsión. Pero no significa que no haya repulsión. Hay. Como hay repulsión, las moléculas se van a querer escapar, pero no van a poder. Eso significa que los sólidos sí se mueven sus moléculas. Ten cuidado, ¿ah? Parece que acá este sólido no se mueve, pero interiormente, a nivel molecular, las moléculas sí se están moviendo. Pero como no se mueven tanto, ya que la repulsión es bien débil, solamente presentan un movimiento vibratorio. ¿Cómo es el movimiento? Gracias, amigo. Muy bien, lo acaba de decir nuestro amigo. Creo que fue mi amigo Laurenti, ¿sí? Mi amigo Laurenti acaba de decir algo importante. ¿Cómo es el movimiento de los sólidos? Fácil. Los sólidos tienen un movimiento vibratorio. Las moléculas en un sólido están vibrando porque se quieren escapar. Pero como la atracción es muy grande, no pueden, solamente les queda vibrar un poquito, sin nada más. Y la forma y el volumen está definido. Vamos a los líquidos, criatura. ¿Cómo es en el caso de los líquidos? ¿Qué pasa con un líquido? ¿Qué pasa con un líquido? No tengo una botella a la mano para poder hacer mi ejemplo, pero ya sabes qué pasa con un líquido, ¿verdad? ¿Cómo son los líquidos? Su forma es indefinida. Muy bien. Los líquidos se caracterizan porque la forma es variable. La forma de los líquidos va a depender del recipiente que los contenga. En cambio, el volumen no. El volumen es un volumen definido. Los líquidos tienen forma variable, dependiendo del recipiente que los contenga. ¿Okay? Si tú tienes un líquido y lo echas en un balde, el líquido adquiere la forma del balde, ¿verdad? Si tienes ese líquido y lo echas en una jarra, ahora ese líquido va a adoptar la forma de la jarra. Su forma es variable, depende del recipiente que lo contenga. En cambio, el volumen no va a cambiar. Un litro de agua siempre es un litro de agua, eso no cambia. ¿Por qué es que tiene estas características? Porque las moléculas ya no están tan ordenadas. Ya no es como el sólido que sus moléculas están bien ordenaditas, bien alineaditas. No, porque en el caso de líquidos, la fuerza de atracción es equivalente, es semejante, es similar a la fuerza de repulsión. ¿Y cómo será su movimiento? ¿Cómo es un movimiento en el caso de los líquidos? ¿Cómo es el movimiento de sus moléculas? Las moléculas en un líquido se van a desplazar uno encima de otro, o sea, van a fluir. Los líquidos fluyen, mis hermanos. El movimiento, entonces, es un movimiento de desplazamiento. Hay un desplazamiento de las moléculas uno encima de otro. Tienes una capa de moléculas de fluido y esta capa se va a desplazar encima de otra capa, se desliza encima de otra capa. A eso le llaman. No tiene un movimiento tan acelerado como los gases, pero ya hay un mayor movimiento. Una primera capa de fluidos se empieza a desplazar sobre la otra capa. ¿Sí? A eso es lo que le llamamos desplazamiento de moléculas, de una capa sobre otra. Y a esto es lo que le conocemos como fluir. ¿Sí? A esto le llamamos fluir. Los líquidos ya fluyen. Los líquidos tienen un movimiento fluido. Ahora, vámonos a los gases. ¿Cómo es un gas? Tú has visto muchos gases, ¿verdad?
¿Cómo es un gas? El gas que te mantiene vivo, el oxígeno. Ese gas. O de repente un gas que huele feo, ¿no? No sé si has sentido en algún momento ese olor a huevo podrido, ¿sí? Que es el olor típico del ácido sulfúrico. O bueno, miento, del sulfuro de hidrógeno. Sí, no, el ácido sulfídrico es líquido, por si acaso, ¿ah? El sulfuro de hidrógeno sí es un gas. Y ese es el gas que huele a huevito podrido. ¿Cómo son los gases? Que los gases se caracterizan porque... Voy a borrar esta parte, ¿ah? Los gases se caracterizan porque sus moléculas están bien espaciadas, están bien separadas. Una molécula y otra molécula no se pueden ver. Es como tú y tu ex. Bueno, aunque a algunos les gusta sufrir, ¿no? Pero por ahí estás tú, no toleras a tu ex. Entonces tu ex se muda a tu barrio, tú te cambias de lugar, ¿no? No la quieres ni ver, te vas a otra ciudad, a otro país, no la soportas. Igualito es, criatura, con los gases. Un gas, una molécula de gas, no la quiere ver a su vecina, a su molécula, de la otra molécula. Se van a separar tanto, que entre ellos van a dejar mucho espacio intermolecular. Por eso es que los gases normalmente no los podemos ver, a no ser que sea un gas que tenga coloración. Pero el aire, por ejemplo, que lo tienes acá, no lo puedes ver, porque entre ellos hay mucho espacio intermolecular. Las moléculas de gases están bien separaditas. ¿Y eso a qué se debe, mis hermanos? A que la fuerza de repulsión es recontra superior a la de atracción. Aquí predomina la repulsión. No se soportan y se separan. ¿Y eso qué va a provocar? Que la forma de un gas y el volumen de un gas sea variable. No tienen ni forma ni volumen definido. Tú puedes meter un gas en un recipiente y ese gas va a adquirir la forma del recipiente. Seguramente que en algún momento has ido al circo y has visto a los payasitos que juegan con globos. Puedes meter aire en un globo de hora loca, es un globo larguito, o puedes meter aire en un globo de carnaval. No tienen formas iguales. Su forma depende del recipiente que los contenga. ¿Sí? El volumen tampoco es variable, porque tú puedes tener, por ejemplo, yo tengo en esta botellita un gas bien comprimido y destapo la botellita y el gas va a empezar a salir y se va a expandir por toda la habitación. Y ahora el nuevo volumen del gas va a ser todo el cuarto. El volumen de los gases también es variable, es indefinido, no tienen forma ni volumen variable. Ahora, ¿qué pasará con su movimiento? ¿Cómo es el movimiento de sus moléculas? Las moléculas de un gas tienen un movimiento alocado, caótico, desordenado, aleatorio. El movimiento de estas moleculitas, como tienen tanta repulsión, se mueven por todo lado de manera desordenada y al azar. Entonces, el movimiento es aleatorio. Tienen un movimiento caótico. Sí, se mueven muy rápido y de manera bien desordenada. Porque tienen... y aprovechando eso, ¿qué significa entonces? Que los gases tienen alta energía cinética. Energía cinética elevada. Sus moléculas se mueven muy rápido. Sus moléculas se mueven muy rápido. ¿Sí? Tienen alta energía cinética molecular. Los líquidos tienen energía cinética baja. En cambio, los sólidos tienen energía muy baja, más baja todavía. Criatura. ¿A cuáles les llamamos fluidos? ¿Quiénes son los estados de agregación que son fluidos? Los líquidos y los gases. A estos les voy a poner el nombre de fluidos.
¿A quiénes les llamo estados condensados de la materia? ¿A quiénes les llamo estados condensados? Ayúdame, ¿a quiénes les llamo estados condensados? A los sólidos. Sólidos. A los sólidos y a los Sólidos. Líquidos. Líquidos. sólidos y líquidos reciben el nombre de estados condensados. ¿Quiénes son incompresibles? O sea que no se pueden comprimir. Sólido y gaseoso. Sólido y líquido. Líquido. No se pueden comprimir. Son incompresibles. En cambio, los gases sí son, ¿qué cosa? Compresibles y encima expansibles, porque un gas se puede expandir. Va a sonar feo mi ejemplo, espero que no suene, espero que nadie esté almorzando, pero imagínate que yo he almorzado frijoles, y bueno, todos tenemos gasecitos en el estómago, entonces por ahí se me escapa un pequeño gas, ¿sí? Y mi amigo que está en el otro lado, a muchos metros de distancia, lo va a sentir. ¿Por qué? Porque los gases son sustancias que se pueden expandir rápidamente. Los gases son expansibles y además son compresibles. Lo puedo comprimir. Esto lo ves en el balón de gas de tu casa. El balón con el que cocinas tus alimentos está bien comprimido y potente. Dices, bueno, depende del gas, no depende de lo que hayas almorzado. Ya lo sentiste. Miriam, tranquila, por favor, Miriam. Ya lo sintió, dice nuestra amiga Miriam. Qué raro, porque por Zoom no se puede. Qué raro. Sí, fui yo. Discúlpame, perdón, fui yo. Criatura de Dios. Vamos a continuar entonces, hasta ahí entonces algunas características importantes de los estados de agregación. Y nos falta el cuarto estado de agregación. Profesor. Dímelo, mamá. Yo quería saber por qué no puede ser, por qué ese volumen puede ser variable. Si hay, ¿De quién? De los gases. Si hay fórmulas que los definen. Depende del ¿Hay fórmulas que los? Si hay fórmulas que tienen, o sea, tienen como dato el volumen del mismo gas. A ver, mamá. Muy buena pregunta. Y ahí hay un detallito con los conceptos. Tranquila. El hecho de que yo te diga variable no significa que no se pueda calcular. Se puede calcular. Yo puedo saber cuánto de volumen hay en un gas encerrado en este recipiente. Sí, claro. ¿Cómo sé su volumen? Le aplicas pavito ratón. Aplicas tu fórmula de pavito ratón y voilà, puedes calcular el volumen. Se puede. Yo no estoy diciendo en ningún momento que sea un volumen que no se pueda calcular. Digo variable, porque si tú destapas este gas, el gas va a cambiar su volumen. Su volumen ya no va a ser el mismo cuando se expanda. A eso me refiero que es variable. No pasa lo mismo con un sólido o con un líquido. Si tú tienes un líquido encerrado y tiene cierto volumen y lo destapas, el volumen del líquido no está cambiando. Su volumen es definido. Tienes un sólido y al sólido lo dejas a temperatura ambiente, lo dejas a la intemperie, su volumen sigue siendo el mismo. El volumen está definido. En cambio, el gas no. El gas puede cambiar de volumen. Puedes comprimirlo y puedes alterar su volumen. No puedes hacer lo mismo con un sólido o con un líquido. Aide, ¿me entiendes? Sí, también quería preguntar si un sólido siempre tendrá sus moléculas ordenadas. Sí, claro, los sólidos tienen sus moléculas ordenadas. Ahora, ese ordenamiento también es variable. Los compuestos iónicos tienen un mayor ordenamiento porque forman redes cristalinas, sistemas reticulados, y los compuestos covalentes no tienen tanto ordenamiento. Pero dentro del concepto de sólido, sí son ordenados. Algunos más y algunos. Es imposible que haya ramificaciones en un sólido. Es imposible que haya
ramificaciones en un sólido. Ramificaciones en un sólido. ¿A qué te refieres con ramificaciones en un sólido? Ojo que no necesariamente estoy diciendo que el sólido deba ser un cubo. ¿Ah? No estoy diciendo que los sólidos deban ser un cubo. Pueden tener varias formas. Por ejemplo, yo soy un sólido. Tengo un brazo. No soy un cubo, mamá. Tengo un brazo, tengo otro brazo, tengo un pie, tengo otro pie. Pero mis moléculas están presentando cierto ordenamiento. No necesariamente pueden ser un cubo. Pueden tener una forma de mano, pueden tener forma de lápiz. No son un cubo. Pero lo que sí quiero que entiendas es que sus moléculas están bien cohesionaditas y presentan cierto ordenamiento. ¿Me entiendes? Ah, sí, profesor. Gracias. ¿Segura? ¿Segura? Claro, no es un, o sea, sería ordenado, pero no necesariamente es una figura geométrica definida. Porque hay cuerpos sólidos que no tienen una forma definida, por ejemplo. No son una figura geométrica. Pero aún así están ordenadas sus moléculas. Exactamente. Las moléculas tienen cierto ordenamiento. Profesora. Dime, mamá. Profesora, ¿puede volver a explicar de incomprensibles y comprensibles, por favor? A ver. ¿A qué le llamo incompresibles? Aquellos estados que no se pueden comprimir. ¿Y qué significa que no se puedan comprimir? Si tú ejerces cierta presión, el volumen no cambia. Criatura, si tú tienes el plumón y al plumón le ejerces cierta presión, al plumón, ¿sí? El plumón, lo único que va a pasar es que se va a romper, se va a destrozar. Si lo pongo encima lo pongo ahí y hago que pase un carro encima, lo va a destrozar. Pero su volumen no cambia, porque si tú sumas los pedacitos que te han quedado del plumón destrozado, sigue siendo el mismo volumen. Entonces, ¿qué significa incompresibles? Que así tú le ejerzas alguna presión, su volumen no va a cambiar. En cambio, ¿qué pasa con un gas? Si tú a un gas le ejerces una presión, su volumen sí cambia, sí puede cambiar. Por ejemplo, tienes acá un recipiente con un gas en su interior y con una tapa móvil. Vamos a poner una tapa móvil, ¿ok? Entonces, si yo ejerzo presión sobre esta tapa, ejerzo ahí una fuerza sobre área, ¿no? Que es presión sobre la tapa, mira, va a bajar hasta cierto punto. Mira, ¿qué ha pasado con el volumen del gas? El gas inicialmente tenía todo este volumen, ahora tiene solo este volumen. Se puede comprimir. No puedo hacer lo mismo con un sólido y un líquido. No puedo modificar su volumen. Los sólidos tienen volumen definido. Si le ejerzo presión, no voy a cambiar su volumen. Los líquidos igual, tienen volumen definido. Si le ejerzo presión a un líquido, su volumen no va a cambiar. En cambio, los gases sí, por eso se les llama compresibles. Vilma, ¿se entiende? Profesor, gracias. Y a mamá. ¿Puedo borrar? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Profesor. Mamá, dime. Entonces, cuando se le disminuye el volumen que se le quitó se convierte en otro estado o... No. Lo que pasa es que como las moléculas de un gas están muy separaditas y tú aumentas la presión entre ellas, al aumentar la presión y hacer que la tapa baje, lo único que estás haciendo es que las moléculas se acerquen un poquito, reduciendo este espacio intermolecular. Lo único que vas a provocar es que las moléculas se acerquen un poquito más. Y eso significa reducir su volumen. Es lo único que pasa. No hay otro estado de agregación. ¿Me entiendes? Sí, profesor. ¿Aire? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya está. Listo. Dime. Profe, ¿cómo era el movimiento de los líquidos? Es que no llego a ver. No llego a leer. Ok. El movimiento de los líquidos es un movimiento de desplazamiento de una capa encima de otra. Hay un desplazamiento de moléculas donde una capa se va a desplazar encima de otra. A eso le llamamos
un fluido. ¿Que ya me pasé la hora? Gracias, Profesor, profe. ¿y qué significa estado condensado? Estados condensados significa que presentan su volumen definido y que tienen ciertas fuerzas intermoleculares que participan en ellos dos, en los gases no. Cada vez que escuches la palabra estados condensados, te están hablando de sólidos y líquidos. Criatura de Dios, entonces, siendo ya avanzadas las horas, lo vamos a dejar ahí. No se olvide de tomarle foto. Sí, ahorita le tomo, no te preocupes. Ahorita le tomo. ¿Ok? Y Listo, de enviarlo. espero que me hayas entendido. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Ok, profe. Gracias, profesora. Profe. ¿Hay dudas? Profesora, Dime. Profesor, dijo que nos iba a enseñar la tabla de aguas, por favor. O si no, Sí, lo nunca podría la mostró. enviar al Classroom. o enviar el archivo a... Sí, No, por favor. profesor, comparte un rato pantalla, por favor. Verdad, Un profe. ratito, Verdad. por Espera. O comparte el archivo y así lo enviamos todos al grupo de WhatsApp, los que no tengan. Ajá, sí, mejor creo. Sí. Sería mejor. Lo voy a compartir ahorita al chat del WhatsApp, del Zoom. ¿Ya? Y ahí está la tablita que me estás pidiendo. Sí, Ahí profe. está la tablita que me estás pidiendo. Tranquilo, ahorita lo hago. Tranquilo. Luego le envían a WhatsApp, por favor. No, ahorita lo envío. Al WhatsApp no, porque yo no estoy en el WhatsApp de ustedes. Lo voy a enviar No, al al que lo Al Zoom, recibe. pues usted sí puede. Al Zoom. Al Zoom, por favor. Al Zoom, ahorita lo envío. Lo estoy abriendo, tranquilo, lo estoy abriendo. Entonces, me confirmas, por favor, si te llegó. Espérate, ahorita te aviso. Está la clase ahí resumidita, repásenla, y ahí está la tablita que me estás pidiendo. Va a demorar un poquito, un ratito. Ya la cargué, está cargando. ¿Qué tienen? En ese archivo, que es un archivo completo de materia, ahí está lo que me estabas pidiendo de las aulas. Pero igual repasen también lo demás, ¿ya? Repasen también lo demás. Me parece que mañana o el viernes, mañana viernes, tienen clase con el profe Ellison. Le voy a decir que continúe donde nos hemos quedado. Pero igual repasen lo que les envío. Ok, profesor. ¿Listo? Cargó. Ahí está. Ya cargó. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Profe. Sí, profe, sí se ve. Listo. Ya lo rotan a su grupo de WhatsApp. Cuídense, Catita, cuídense mucho. Nos estamos Pero viendo. todavía no se profe, vaya, cuídese. porque si no tiene que descargarse. Ah, ya, no, tranquilo. Solamente voy a cerrar Pero ya lo la... mandó, ya no. Ya lo envié.